Como siempre, aclaro, declaro, reitero, yo no soy ningún psicólogo, no soy terapeuta, yo no estoy graduado de esta vaina, yo no tengo ningún diploma, yo no he estudiado esto en ningún punto de mi vida. Todo lo que yo hablo es directamente de mi experiencia y mi propia opinión de las cosas por cómo las he vivido en carne propia. Ok, la presión de sentir que debes ser más. Para mí no es ambición, es peso. Creo que hay una diferencia enorme entre querer más y sentir que debería ser más. Porque la ambición empuja, pero la presión aplasta. Y este tipo de presión, sobre todo, no te motiva, te persigue. Y siento que tampoco es quiero crecer, sino si no crezco, algo está mal conmigo. Y eso ya no es deseo, eso es culpa. Y la sensación constante de ir tarde también está muy presente en este tipo de situaciones porque es como no importa lo que hagas, nunca sientes que es suficiente. Nunca sientes que vas bien, ni por el buen camino, ni esforzándote, ni nunca sientes que puedes descansar. Te pierdes a ti mismo tratando de encontrar una versión que en tu mente existe, pero en la realidad no. Y siempre hay como una voz que te dice que sí, chévere todo, pero deberías estar más adelante. Y lo peor es que nadie te lo está diciendo. No es tu familia, no es la sociedad directamente tampoco, no es un grupo, no es tu círculo. Eres tú, hablándote desde esa versión ideal que todavía no existe. Vives comparándote con quién empezó antes, con quién creció más rápido, con quién parece tenerlo claro. Y aunque racionalmente sabes que cada proceso es distinto, emocionalmente te sientes atrasado. Y hay muchas veces en donde el potencial se vuelve una condena. Porque no es que no sepas quién eres o no es como que estés perdido, sino que sabes demasiado bien lo que podrías ser. Y eso no inspira, eso tortura. Porque ya no puedes fingir ignorancia. Ya no puedes decirte, bueno, esto es lo que hay, ¿no? Ya no puedes mentirte y quedarte en el confort. Es que sabes que hay más en ti. Sabes que no estás explotando todo. Sabes que te estás quedando corto. Y entonces cada día normal se siente como una traición a ti mismo. Porque no estás fallando porque no haces nada. Estás fallando porque sientes que no haces lo suficiente para lo que vales. Y el cansancio, que no viene del esfuerzo, sino del juicio. Porque no estás cansado por trabajar mucho, no estás cansado por esforzarte demasiado, estás cansado porque nunca paras de evaluarte. Y todo el día te mides, todo el día es, fui productivo, aproveché el tiempo, esto me acerca a lo que quiero.
o estoy perdiendo otro día más. Incluso cuando descansas, no descansas, porque estás descansando mal, porque el descanso viene con culpa. Y eso te quema más que cualquier tipo de jornada laboral que puedas hacer, porque es mental. Y también hay una presión silenciosa de no puedo fallar. Porque cuando apuestas por algo que amas, el error deja de ser un error, sino se vuelve una amenaza a tu identidad. Porque ya no es falló una idea, ya no es falló un plan, ya no es, bueno, falló el proyecto, es, ¿y si yo no soy tan bueno como pensaba? ¿Y si en verdad no valgo para esto? Entonces esa presión aumenta. Porque no puedes permitirte fracasar, no puedes permitirte dudar, no puedes permitirte parar. Porque sientes que si paras todo se cae. Si la máquina no sigue, se frena todo en tu vida. Si un solo engranaje deja de dar vueltas, falló. Y vivir así es vivir en un estado de emergencia constante. Porque de paso viene una comparación que no es con otros, sino contigo mismo. Porque no te comparas solo con gente exitosa, te comparas con tu versión más disciplinada, con tu versión más creativa, con tu versión más constante, con tu versión que siempre da más. Y perder contra otros duele, pero perder contra tu propio ideal te destroza, porque ahí no hay excusa. Y también cuando ese sé que puedo más se vuelve violencia interna. Hay momentos donde esa presión deja de ser motivación y se convierte en maltrato interno. Porque te hablas mal, te exiges sin compasión, te niegas pausas y te niegas a celebración. Y lo haces en nombre del crecimiento. Pero crecer desde el látigo no te hace más fuerte, te hace más duro contigo. Y también hay un miedo donde, ¿qué pasa si no llego nunca a ser suficiente? Ahí es el fondo del pozo. Porque ya no es el miedo al fracaso, es miedo a que ni siquiera dando todo sea suficiente. Miedo a mirar atrás y decir, tenía talento, tenía hambre, tenía constancia, tenía ganas, y aún así no lo logré. Y ese pensamiento paraliza. Al mismo tiempo empuja, pero es una contradicción constante, porque quieres avanzar, el miedo te tensa y la tensión te desgasta. Y así una y otra vez. Pero sentir esa presión tampoco te hace débil, te hace consciente. Pero vivir solo desde esa presión sí te rompe, porque no puedes construir una vida entera odiando el punto donde estás parado. Porque la
La presión de sentir que debes ser más no viene de que seas poco, viene de que ves lejos. Y el problema no es querer crecer, el problema es castigarte por no haber llegado todavía. Pero eso no es impaciencia. Es que estás despierto, estás consciente. Porque hay que arrancar también desmontando que es que a mucha gente así le dicen eres impaciente o es que no, tú quieres todo ya, no sabes esperar, debes disfrutar el proceso y suena lógico, pero es una simplificación cómoda para los demás, porque no es lo mismo la impaciencia que la conciencia. La impaciencia es querer resultados sin recorrido. Pero lo que se vive desde este punto de vista es ver el recorrido y saber que no estás donde deberías estar. Y eso no es capricho, eso es ser consciente. Porque cuando ya no puedes fingir que no ves, hay un momento en la vida donde dejas esa inconsciencia de distraerte fácil o de que el tiempo pasaba sin problema o que un día más daba igual, pero ahora no. Ahora cada día cuenta, cada decisión pesa, cada semana que no avanza se siente como un coñazo tan directo. Y no porque seas dramático, sino porque ya entendiste cómo funciona el tiempo. Y una vez lo entiendes, no puedes desentenderte. Es como la frase que a mí me encanta mucho: tú tienes dos vidas. La segunda empieza cuando te das cuenta que solo tienes una. Y el problema tampoco es esperar, porque se atribuye mucho todo este tipo de cosas a la paciencia. El problema no es esperar, el problema no es la paciencia, es la inercia. Que tú no odias esperar, porque odiarías incluso avanzar lento, pero avanzando. Y lo que no se soporta es estancarte, repetir días o moverte sin dirección. Porque la gente dice, oh, ten paciencia. Pero en realidad te dicen, aguanta donde estás, aunque ya no te represente. Y eso no es paciencia, es resignación. Y también hay una ansiedad de saber más de lo que puedes ejecutar. Porque esa conciencia también te hace ver oportunidades o entiendes dinámicas, conectas puntos, imaginas escenarios, pero tu realidad no alcanza todavía a tu visión. Y esa brecha genera ansiedad. No por ser débil, vamos a lo mismo, sino porque tu mente va más rápida que tu contexto. Es como estar listo para una conversación que los demás aún no quieren tener. Incluso ese disfruta el proceso se siente como manipulación emocional en cierto sentido. Porque hay gente que usa esa frase para no incomodarse con tus ganas, con tu hambre. Porque disfruta el proceso es cuando este proceso ya no me está enseñando lo que yo necesito. Hay procesos que nutren y hay procesos que solo te mantienen ocupado.
Y esa conciencia o ese estar despierto nota la diferencia. Y hay un hambre también cuando tú tienes ganas de avanzar que no se calma con consuelo. Porque tú no necesitas ánimos, no necesitas frases lindas, no necesitas que te digan, no, todo va a estar bien, necesitas avanzar. Porque tu incomodidad no es emocional, es existencial. No es tristeza, es frustración por no estar alineado con quien sabes que puedes ser. Y le pierdes la paz a la ignorancia, porque antes tú dormías tranquilo, ahora no. No por estar peor, sino porque ya no te engañas. Porque sabes que cuando pierdes tiempo no vale nada. Sabes perfectamente cuándo te estás conformando. Y sabes cuándo te distraes para no enfrentar. Y ese saberlo te quita toda la paz. Pero también es el inicio de algo serio. Incluso las personas a tu alrededor se incomodan por tu estar así. Porque esa urgencia incomoda porque le recuerda a los demás lo que ellos están postergando, lo que ellos evitan, lo que rompe toda ilusión de que todo está bien. Entonces te llaman a ti impaciente para no llamarse a ellos inconscientes. Y ojo, eso no es arrogancia, es diferencia de ritmo. Es que ya yo tomé una decisión y tú no la has tomado. Y no es arrogancia, es diferencia de vida. Y ya. Pero hay un riesgo en esa conciencia de tenerla sin compasión. Porque tú puedes estar así sin compasión contigo mismo. Y eso te quema. Porque si usas esa lucidez solo para exigirte, terminas convirtiendo la conciencia en castigo. Porque estar consciente no es latigarte, es responsabilizarte sin destruirte. No eres impaciente, eres consciente. Y cuando eres consciente ya no encajas igual. Porque ya no te sirve lo mismo y ya no caminas el mismo ritmo. Y eso inevitablemente te empieza a separar. Y te empiezas a sentir solo. Porque también mucha gente dice que cambiar te hará sentir mejor. Y hay que empezar rompiendo esa expectativa. Porque no te dicen la verdad completa. Porque a ti te dicen, no, cuando cambies vas a estar mejor. Cuando crezcas te vas a sentir pleno. Cuando madures todo encaja. Pero lo primero que trae el cambio no es paz. Es soledad. Porque cambiar no es sumar gente. Es dejar de encajar con la que ya tenías. Y no es que te quedes solo tampoco, es que te separas. No te abandona el mundo. Eres tú el que empieza a ir en otra dirección. Y la mayoría de relaciones existen por rutinas compartidas o por versiones antiguas, acuerdos tácitos. Y cuando cambias, rompes esos acuerdos sin decir nada.
Y eso crea distancia. Porque igual la soledad no viene de perder gente, sino de perder idioma. Que tú te sientes solo cuando ya no puedes hablar de lo que piensas. O que lo que te importa ya no importa de igual manera. Porque lo que te importaba antes en una conversación con esas personas o ese grupo o con quien sea, importaba más que lo que te importa hoy. Y tú puedes seguir rodeado de gente, pero no hablan el mismo idioma emocional. Y estar acompañado sin ser entendido es más solitario que estar solo de verdad. Y ese cambio se vuelve incómodo para otros. Porque en tu cambio cuestionas decisiones ajenas o empiezas a reflejar estancamientos, como dije ahora, o incomodas zonas de esa persona que no estaban resueltas. No hace falta ni siquiera que lo menciones, no hace falta que vociferes, no hace falta que critiques. Tu sola presencia ya confronta. Y por eso te empiezan a decir que estás raro, que antes eras más sencillo, que te tomas todo muy en serio. No es que te odien, es que ya no les estás confirmando su narrativa. Y entonces empieza un duelo silencioso porque nadie celebra tu crecimiento. Porque cambias esperando comprensión, apoyo, orgullo compartido y solo recibes silencio, distancia, indiferencia. Porque la mayoría no sabe cómo acompañar a alguien que crece sin sentirse menos. Porque la mayoría, cuando tienen a alguien al lado que empieza a crecer y a separarse y a generar esa distancia, ya no saben acompañarte. Porque inconscientemente tú ves esa diferencia en la que ya en verdad no están aquí caminando juntos. Porque uno se dio cuenta de las cosas que quiere hacer y tiene que cambiar, y el otro aún se queda aquí. Y por más que sea, y por más que no venga del egoísmo y no venga en verdad de una inseguridad, y en verdad se adoren, se amen, o sean muy buenos amigos, o lo que sea que sean, ya no van al mismo ritmo y no hablan el mismo idioma emocional, que es lo que acabo de decir. Pero entonces ya no puedes volver atrás tú tampoco. Lo peor no es quedarte solo, es no poder regresar a quien eras. Porque ya no puedes fingir ignorancia, ya no puedes reírte de lo mismo, ya no vives con la misma ligereza. Y eso te deja en tierra de nadie. Ya no eres quien eras, pero aún no eres quien estás construyendo. En esa transición quedas en soledad. Y la gente tampoco se va por tu cambio, se va por tu coherencia. Porque mientras te traicionabas para encajar, eras fácil de querer. Cuando empiezas a ser coherente, a tener esa conciencia, a ponerte límites, a elegir distinto, a decir que no, no todos quieren caminar con alguien que ya no se abandona. Y entonces te tientas a volver a encajar, porque hay días en donde piensas que mejor no cambio tanto, capaz exageré, ¿para qué crecer si me quedo solo?
Y ahí es donde muchos se vuelven a traicionar, no porque quieran, sino porque la soledad asusta más que la incoherencia. Pero volver atrás ya no te va a quitar esa soledad, te la va a disfrazar. Y cambiar te hace sentir solo porque estás haciendo algo real. Si no te sintieras solo, probablemente no estarías cambiando de verdad. Porque el crecimiento real no es grupal, no es cómodo y no es validado. Es silencioso, es incómodo, es ansioso, es frustrante en momentos y es increíblemente y profundamente personal. Porque la soledad es el precio de la autenticidad. Cambiar te hace sentir solo porque estás dejando de ser quien necesitaba compañía para convertirte en alguien que se sostiene solo. Y nadie aplaude eso. Y entonces creces sin aplausos. Y hay una expectativa infantil que nunca se va. Porque desde pequeño, si haces algo bien, te aplauden. Si te esfuerzas, te reconocen. Y si mejoras, alguien lo nota. Y crecemos creyendo que el progreso suena, que el cambio viene acompañado de miradas, de palabras, de validación. Pero la adultez te rompe esa fantasía. Porque el crecimiento real ocurre en silencio. El crecimiento verdadero pasa cuando nadie te mira, cuando no hay testigos, cuando no hay aplausos, cuando no hay likes, cuando no hay qué orgullo, no hay ceremonia, no hay cierre, no hay abrazos. Solo tú tomando decisiones difíciles que nadie va a ver y nadie va a entender. Porque nadie aplaude lo que no entiende. La gente aplaude resultados, no procesos. Aplaude finales, no transiciones. Aplauden el éxito visible, no el trabajo interno. Pero tu crecimiento es mental, es emocional, es invisible. Y lo invisible no genera ruido. No es maldad igual lo que no te aplaudan. En este contexto es ignorancia emocional. Y el momento más solitario del crecimiento es cuando hay una etapa donde ya no eres quien eras, aún no llegas a donde vas y entonces no encajas en ningún lado. No puedes celebrar porque todavía no ganaste, pero no puedes explicar porque no te entenderían. Y ahí estás creciendo, sin aplausos, sin testigos, sin garantías, pero creciendo. Y cuando haces las cosas bien y nadie reacciona, genera frustración. Porque tú cambiaste hábitos, actitudes, límites, prioridades y esperas al menos el más mínimo. Coño, te veo distinto, te veo mejor, o sí te veo, aunque sea, pero no pasa. Y eso duele más que la crítica, porque el silencio te hace dudar. ¿De verdad estoy avanzando? ¿O solo me estoy aislando? Y entonces hay un peligro en confundir la falta del aplauso con error. Y mucha gente abandona su proceso ahí porque piensan que si nadie te valida, capaz no vale. Si nadie me acompaña, capaz estoy mal. Y si nadie aplaude, mejor paro. Pero el crecimiento auténtico no pide permiso y mucho menos aprobación. Crecer sin aplausos te obliga a algo incómodo. Creer en ti.
y que no necesites a nadie. Porque yo creo en mí y ya. Cuando nadie te valida, solo queda una voz, que es la tuya. Y ahí descubres si realmente quieres crecer o solo querías sentirte aprobado. Porque sin aplausos no hay combustible externo, no hay presión social, no hay recompensa, solo hay convicción. Y hay una ironía también, cruel incluso, que es que los aplausos llegan tarde. Cuando los aplausos llegan ya no los necesitas, ya no te sostienen y ya no te mueven. Porque la gente aplaude cuando el proceso terminó, no cuando los necesitabas. Y ahí entiendes que esos aplausos nunca fueron el motor, solo el eco. El verdadero crecimiento no busca ser visto, porque crecer sin aplausos te vuelve íntegro, te vuelve sólido, te vuelve menos dependiente. Porque ya no haces las cosas para que te miren, las haces porque no puedes no hacerlas. Y eso es madurez. Y si estás creciendo y nadie lo nota, no es que estés fallando, es que el crecimiento real no hace ruido. Nadie aplaude cuando decides no volver a traicionarte. Nadie aplaude cuando eliges el camino difícil. Nadie aplaude cuando sigues aunque nadie te esté mirando. Pero un día te das cuenta de que ya no necesitas aplausos porque te convertiste en alguien que se sostiene solo. Y ya. Un beso. Habla más.